Cordial salud. A continuación hablaré acerca de los anexos o de la forma en la que obtuvimos la información en la que nos basamos para nuestra investigación, en el desarrollo de encuestas con sentimientos informados y la graficación de las mismas. Para las gráficas realizadas a los padres de familia y o acompañantes, la compañera Lina Fernanda Ropero y Ángela Poveda llevaron a cabo las encuestas a familiares y o acompañantes de los menores o pacientes pediátricos que llegan a servicios de medicina radiológica, tanto de consulta externa como de urgencias. A continuación veremos el modelo de las encuestas, al igual que las encuestas diligenciadas por parte de los familiares, seguida evidentemente de los consentimientos informados acerca del tratamiento de sus datos. A continuación podemos ver las evidencias fotográficas de la realización de las encuestas y los consentimientos. Y a continuación hablaremos acerca del análisis de las gráficas de dichas encuestas. En la pregunta número 1 planteamos, ¿sabe usted qué es el estudio por imágenes diagnósticas? Del 100% de las 10 personas encuestadas para dicha pregunta, nos dice un 70% que sí saben qué es un estudio por imágenes diagnósticas, un 20% asegura no saber qué es exactamente imágenes diagnósticas y un 10% dice que tal vez sí lo sabe. Esto basándonos en que no siempre se le dice a una persona, se le va a hacer un estudio por imágenes diagnósticas, sino va a hacerse un estudio de radiología y por ello pues muchas presentan ese tipo de confusión. En la segunda pregunta se dice, ¿le han tomado a su hijo o hija estudios radiológicos? Un 70% nos dice sí y el otro 20% nos dice no, mientras que el otro 10% dice que tal vez sí han sido sometidos a este tipo de estudios o tal vez no lo han sido. De igual manera, encontramos en la tercera, ¿cree usted que el beneficio de estos estudios justifica el pequeño riesgo? El 70% de la población reconoce que existe un beneficio que justifica de alguna manera el riesgo que se corre a la exposición de la radiación durante los estudios. Un 20% nos asegura que no sabe o no es justificado el beneficio que recibe el menor junto con el riesgo que se corre durante el estudio. El 10% nos asegura que tal vez el beneficio sí justifique, dependiendo muchas veces del estudio y de que si el estudio le ayuda o no le ayuda para la identificación de una enfermedad que esté cursando, haya cursado o se pueda llegar a sufrir en un futuro por el parte del menor. En la cuarta, en la que hacemos la pregunta, ¿sabe usted que gran parte de los exámenes se hacen por medio de imágenes diagnósticas? El 77,8% dice que sí, que sabe que la mayoría de patologías o enfermedades que se están identificando en la actualidad es por medio de los estudios de imágenes diagnósticas o de radiología. Un 11,1% nos dice que no sabe qué tan necesaria es la exposición en los estudios radiológicos para la identificación de diversas enfermedades y o patologías. Otro 11,1 dice que tal vez se sabe que las imágenes por rayos X son de ayuda para el diagnóstico oportuno de dichas patologías y así un tratamiento que llegue en tiempo adecuado y salvar la vida del paciente. También nos encontramos con una pregunta que dice, ¿cuándo le han tomado estudios a su hijo o hija? ¿Le han proporcionado los elementos de bioseguridad o radioprotección dentro del servicio de radiología? Un 70% dice que sí, que se les prestaron los elementos de radioprotección. Un 20% dice no. Y otro 10 nos dice tal vez sí, tal vez no. Muchas ocasiones no saben que el papel importante que juega tanto un delantal plomado como un protector gonadal, un protector de tiroides y entre otros. En la sexta pregunta planteamos, ¿sabe usted si la radiación producida por imágenes diagnósticas tiene efectos adversos en los niños? El 70% de la población nos dice, sí, sabemos que esto tiene un efecto o un daño colateral a corto, mediano o largo plazo que puede afectar la vida y el desarrollo del niño. El otro 20 nos dice, no, no tenía idea de que esto puede llegar a presentar un riesgo, porque en el momento en el que el niño se siente mal, el padre de familia piensa,
Hay que hacerle el estudio para salvaguardar la vida y la integridad del momento y la salud del niño, pero muchas veces no se sabe qué riesgo conlleva el mismo. Otro 10% nos dice, tal vez sí sé los posibles daños que puede llegar a recibir mi hijo, pero pues como que no los comprendo muy bien. Entonces, por eso es el tal vez sí, tal vez no. Nos encontramos con una que dice, ¿se ha preguntado si alguna vez es seguro para su hijo someterse a estudios de rayos X? El 70% dice, sí, me lo he llegado a preguntar si es seguro en este momento que mi hijo por su edad sea expuesto a la radiación. El otro 20 nos dice, no, no me lo he preguntado porque tal vez no ha pensado qué tan dañino puede ser a futuro la radiación en los niños. El otro 10 dice, tal vez sí me lo he cuestionado, pero por la necesidad de saber qué le ocurre a mi hijo, no he puesto tanta atención en dicho, como en dicha pregunta de si será que sí es bueno o será que es malo exponerlo. En el 8 se nos dice que según la información, ¿sabe usted que a una persona a quien se le han realizado muchas tomografías o TACs, también llamados, a partir de temprana edad, tienen la posibilidad de sufrir, por ejemplo, enfermedades como cáncer o entre otras que se desencadenan del uso de la radiación? Entonces, un 70% nos dice, sí sabía que una exposición alta a la radiación, dentro de algunos estudios, puede contraer o conllevar un efecto negativo en la vida y el desarrollo de mi hijo. Un 20% nos dice, no, no sabía que por someterlo a estos estudios, pues podríamos tener algún daño. Y el 10% nos dice, sí me lo he llegado a preguntar, pero pues como que no en qué alta cantidad o qué puede pasar. También se realizaron encuestas a los profesionales de la salud, a algunos. A continuación vemos el modelo de la encuesta a profesionales de la salud. Estas fueron desarrolladas por la compañera Gladys Borges y por Hassan Natalia Parra Infante. A continuación veremos estas encuestas. Nos las respondieron algunos de los profesionales como médicos generales, internos de medicina, auxiliares, jefes, entre otros profesionales de esta rama. También nos encontramos con los consentimientos informados firmados por ellos, en los que nos dice que nos permiten el uso de sus respuestas para una adecuada investigación y un buen estudio de las respuestas y de ¿cómo deberíamos? De los porcentajes de conocimientos que ellos también tienen como profesionales de la salud. A continuación veremos las evidencias fotográficas de la realización tanto de encuestas como de consentimientos informados y haremos el análisis de las gráficas de las encuestas a estos profesionales. Bueno, en la primera pregunta nosotros les dijimos, ¿conoce el término de radioprotección y su aplicación en el desarrollo de los estudios radiológicos? El 100%, o sea, de 10 personas encuestadas profesionales de la salud, 10 nos dijeron, sí, sí conocemos el término de radioprotección y la aplicación que ésta tiene dentro de la radiología. En la segunda, hicimos una especie de pregunta abierta para saber desde sus palabras y su punto de vista cuáles eran los elementos más usados o los más conocidos por ellos para la protección de los menores y de sus acompañantes y de ellos mismos como profesionales de la salud. Llegamos a determinar que el elemento o los elementos más conocidos son como por ejemplo el delantal de plomo, los protectores gonadales para los niños, protectores de tiroides para niños y niñas y los protectores mamarios para niñas o las acompañantes femeninas. De igual manera, se sabe o ellos nos dicen, ay, también es importante tener en cuenta la reducción del tiempo y la dosis de la exposición a la radiación de los pacientes pediátricos, pues para salvaguardar su vida. En la tercera pregunta les dijimos, explica de forma clara y entendible el protocolo que tiene la institución para la toma de dichas imágenes diagnósticas, teniendo en cuenta la población de pacientes pediátricos y que por ende necesitan un acompañante. El 50% nos dice que sí, que está seguro de que brinda esta explicación. El 20% nos dice, no fueron explicados los protocolos de radioprotección, honestamente, tal vez por
la premura del momento de rápido hay que llevar al niño o por algún motivo. El 30% dice, sí, a veces les explicamos, tal vez por X o Y motivo se nos pasa la explicación de la radioprotección y de su importancia. En la pregunta 4, en la que les decimos, durante el estudio y su aplicación de los protocolos de radioprotección para el paciente y para usted como profesional de la salud, el 100% nos dice, sí, reconoce la aplicación debida de los protocolos de radioprotección durante cualquier tipo de estudio y o examen de radiología. En la quinta pregunta dijimos, brindó seguridad al paciente y al acompañante y o familiar por medio de la educación y la capacitación de, mire, estos son los protocolos, esto es lo que se va a hacer. Entonces, un 60% nos dice, sí, brindamos seguridad a los familiares por medio de la capacitación y la educación. Otro 40% nos dice, tal vez brindé la información necesaria y adecuada, pero tal vez en algo fallé y no fui lo suficientemente claro, entonces no estoy muy seguro. En la sexta pregunta les dijimos, informa al área a cargo del servicio de radiología cuando algún factor de las medidas de seguridad necesarias para la toma de algún estudio radiológico, su protección y el paciente o acompañante ha fallado. Un 80% nos dice sí, porque estamos hablando de pacientes pediátricos y como que nuestro enfoque es salvaguardar estas vidas a futuro. Entonces, claro, si vemos alguna falla, directamente la reportamos para, no solamente para salvar, por ejemplo, la integridad y la salud del niño, del momento, sino a futuro, los otros niños, los pacientes adultos o pues los profesionales de la salud, tanto los que están expuestos tanto directa como indirectamente a la radiación. Otro 20% nos dice, sí, a veces los aviso, pero a veces no, pues porque a veces el trabajo, el trajín no nos permite como correr de esa manera, porque pues, pero entonces vemos que dentro de todo esto, tanto la población familiar, que es una población externa, como la población interna, que son los profesionales de la salud, ¿saben a qué nos referimos cuando decimos, ¿conoce usted qué es radioprotección? Entonces muchos dicen, sí, sí sé, es esto, y así. Entonces, esto nos demuestra que la educación en cuanto a las personas y a los profesionales de la salud para la radioprotección está muy bien y muy completa en todo tiempo y en todo momento.